Se estima que un centenar de personas en nuestro país es diagnosticada cada año con trastornos del sueño. Esto es que la persona no puede dormir y por lo tanto no puede descansar bien. Si estas patologías no son tratadas adecuadamente y a tiempo, podría resultar hasta en la muerte de un paciente. Hay dos grandes áreas que estudian los trastornos del sueño. Por un lado están los problemas respiratorios que se estudian a través de la neumología y por otra parte también se pueden estudiar por problemas neurológicos. El Hospital de Clínicas tiene un laboratorio que estudia y trata a personas con trastornos del sueño. Arriba Gente visitó el lugar y conoció cómo se trabaja desde allí. Los trastornos respiratorios del sueño han aumentado en los últimos años, se ha jerarquizado también como una patología que es frecuente y que hay millones de pacientes en el mundo que sufren de esta patología. La falta de diagnóstico genera que haya pacientes que luego van a sufrir repercusiones de una enfermedad no tratada y las repercusiones más importantes son las cardiovasculares, cardio y cerebrovasculares. Las patologías más frecuentes es las apneas obstructivas del sueño. Las apneas obstructivas durante el sueño es una patología que se produce, como dice, durante el sueño, en la cual durante el sueño normalmente hay una relajación muscular, eso es normal. Hay factores que predisponen a que además de la relajación muscular, por ejemplo, la obesidad, haya una ocupación detrás de base de lengua y estreche el pasaje de aire a nivel orofaringio alto. Entonces, cuando uno duerme, los músculos se relajan, la lengua tiende a caer hacia atrás y en esa relajación puede disminuir el pasaje de aire o incluso detenerse. Eso es lo que produce dos repercusiones fundamentales. Una es que uno genera esfuerzo respiratorio con la vía aérea alta cerrada, existe un microdespertar, se despierta el cerebro, en general eso no es consciente. Cuando se despierta el cerebro, justamente recuperan nuevamente el tono los músculos, entra el aire nuevamente, otra vez uno empieza a profundizar el sueño, otra vez relajación muscular. Eso genera que, por un lado, la calidad del sueño sea muy mala. En atención primaria hay que detectar pacientes que a veces no consultan por síntomas pero que sí tienen características morfológicas que hacen pensar que hay una apnea del sueño. Y muchas veces, en realidad, el que consulta no es el paciente, sino el familiar, por el ronquido intenso o porque hace pausas al dormir. Después de estudiar, si se descarta la patología, pedimos consulta de acuerdo a lo que oriente la historia clínica. A veces, cuando encontramos que todo es normal, no existe trastornos respiratorios del sueño, lo que pedimos es consulta o bien con neurología, con psiquiatría, o sea, con otras disciplinas en las cuales pueda estar interfiriendo alguna patología en el sueño. Hemos visto que el uso de sedantes, de relajantes musculares, todo lo que genera más hipotonía muscular aumenta la probabilidad de generar ronquido y apnea. Toman medicación sedante para dormir mejor y eso es contraproducente. Bueno, los profesionales están preocupados por las dificultades en el acceso que tienen los pacientes para poder tener un diagnóstico de estas patologías y por otra parte los altos costos del equipamiento que requiere el tratamiento. El acceso al estudio es un poco inhomogéneo. Acá, por ejemplo, en el hospital el acceso es sencillo, ¿no? Porque tenemos para hacer todos los tipos de estudios del sueño, desde los más sencillos a los más complejos, que es la polisomnografía, que es la que registra todas las variables neurológicas del sueño, que nos permite estadificar el sueño. En los medios mutuales, los estudios en realidad existen, pero tienen diferentes costos. Una polisomnografía estimado sale alrededor de 18.000 pesos. El tratamiento muchas veces está asociado a la obesidad y bueno, bajar de peso es algo fundamental y que puede ayudar, pero otras veces requiere un dispositivo que es la CPAP nasal. Y la CPAP nasal, que es un dispositivo de presión continua positiva en vía aérea, tiene un costo.
Hay sectores que está cubierto, por ejemplo, DICE se lo cubre a sus trabajadores, le paga totalmente el costo del equipo. Luego nos quedan sectores que están descubiertos y fundamentalmente los de menos recursos a veces, que son los pacientes hospitalarios que no aportan a DICE por sus trabajos o los jubilados. Hay hospitales de ACE que lo cubren, pero por ejemplo acá en el hospital de clínicas no está cubierto. Entonces, claro, acá a veces podemos estudiarlos, diagnosticarlos y después nos dificulta lo que es el acceso a ofrecerle el equipo, el tratamiento. Hay gente que saca préstamos para pagar el equipo, tiene un costo de alrededor de 13.000 pesos, 14.000 desde los más sencillos y además requiere una máscara que va adaptada a cara y esa máscara tiene una duración de 1 año aproximadamente. Bueno, ahí teníamos información sobre una de las áreas del trastorno del sueño que tiene que ver con la parte respiratoria, como veíamos. Otra de las áreas que estudia estas patologías, también lo adelantábamos, tiene que ver con la neurología. Y es por eso que recibimos aquí en piso al doctor Pablo Torterolo, que es profesor del Laboratorio de Neurobiología del Sueño de la Facultad de Medicina. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, veíamos como una parte, ¿no?, que puede explicar o resolver trastornos del sueño, y ahora nos metemos entonces en la parte neurológica. Me gustaría, para empezar, a definir qué es el sueño. Perfecto. ¿Qué función cumple? Nosotros trabajamos en el Laboratorio de Neurobiología del Sueño. En realidad no trabajamos con pacientes, sino que investigamos lo que es el sueño en modelos animales, se llaman modelos preclínicos, ¿no?, para tratar de entender sobre todo qué pasa en el cerebro durante el sueño y por qué se genera el sueño, ¿no? O sea, cuáles son los mecanismos neurales de generación del sueño. Y a su vez, qué pasa en las patologías, ¿no?, qué pasa con el cerebro, esa patología, de por qué se genera esa patología, ¿no?, cuáles son las causas básicas para que se genere esa patología y por lo tanto tratar de buscar mecanismos para poder tratarlas, ¿no? ¿Qué funciones cumple el sueño en el organismo? Exacto. Entonces? El sueño es fundamental, ¿no? Sin duda, la falta de sueño genera trastornos terribles, ¿no? En seres humanos, por ejemplo, hay una patología, por suerte muy poco común, pero muy famosa por los problemas que genera, que se llama insomnio familiar fatal, que es una enfermedad, esa enfermedad se llama priónica, que es una proteína particular es una proteína que estos pacientes la tienen mala formación de esa proteína, se acumula en áreas críticas para generar el sueño. Estos pacientes no logran generar el sueño y una vez que empiezan los síntomas, a los pocos meses los pacientes fallecen, ¿no?, mostrando la importancia del sueño. Lo mismo, eso es a raíz de una falla neurológica, de ese paciente. Falla neurológica. Se acumulan en zonas críticas del sistema nervioso, un área que se llama tálamo, que es importantísimo para generar una de las fases principales del sueño. Entonces los pacientes no pueden dormir y fallecen por esto. Lo mismo si uno hace experimentos en animales y priva al animal del sueño, en pocas semanas el animal fallece. Mostrando la importancia del sueño, la función vital que tiene el sueño. Ahora, decir para qué es el sueño, cuál es la función del sueño, es complejo porque hay que recordar que el sueño, ¿no?, que es un estado comportamental, ocurre, es ubicuo en la naturaleza. O sea, está de las medusas hasta el ser humano, ¿no? O sea que si tenemos que pensar cuál es la función del sueño, tenemos que pensar algo mucho más global. Entonces, ¿qué es lo que se piensa actualmente de las funciones del sueño? Se piensa que a su vez el sueño, también importante, se organiza en lo que se llama un ciclo externo luz-oscuridad, ¿no?, el día y la noche. Nosotros dormimos durante la noche, nuestra especie duerme durante la noche y eso, por lo tanto, es una especie diurna. Hay otros animales que es al revés, pero digamos, hay una fase del ciclo de luz-oscuridad que es desventajosa para nosotros. Ahora tenemos la luz eléctrica, ¿no?, pero los primeros homínidos, que son alrededor de 7 millones de años, ¿no?, la noche era oscura, era fría, era peligrosa, ¿no? Entonces, lo que se piensa es que en las fases desventajosas para la especie, ¿no?, es importante que la especie, que el individuo, digamos, se quede quieto. Se quede quieto. Y el sueño lo que hace, bien importante, es lo que se llama una quietud adaptativa. ¿Qué es eso? Eso, el sueño hace que la persona o el animal se queden quietos, obligatoriamente, ¿no? Eso a su vez va junto se asocia a que el sueño conserva energía. O sea,
Uno está quieto en la fase que es desventajosa, o sea, de noche, imaginemos un Australopithecus, andar de noche era muy peligroso, no tenía sentido, entonces el sueño lo hace quedarse quieto, a su vez ahorra energía, se ahorra mucho más energía los animales más pequeños, porque tienen mucho más gastos energéticos, y a su vez en ese momento de quietud adaptativa, de conservación de energía, se hacen funciones de mantenimiento, especialmente del cerebro. ¿Sí? Que lógico, es mejor hacerlas ahí, como una comparación, una metáfora, ¿no? Si uno tiene un restaurante, por ejemplo, no va a hacer la función de mantenimiento cuando está atendiendo a los clientes, lo hace cuando está cerrado. Es lo mismo, en el momento que uno está vigilia, en contacto con el ambiente, en fin, que está percibiendo, que está tomando decisiones, que está actuando, es mal momento para hacer mantenimiento. ¿No? Y mantenimiento principalmente del cerebro. Y el mantenimiento, lógicamente, depende de la especie. Es distinto el mantenimiento de una mosca que duerme, ¿no? Al mantenimiento que hace un ser humano. Pero se han visto varias cosas, y a su vez también dependiendo del momento. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el niño, el recién nacido, duerme muchísimo. Si es prematuro, todavía mucho más. Y tiene mucho el llamado sueño REM, que también es el sueño donde se sueña. Principalmente, ahí donde se sueña, el sueño REM, que quiere decir, por la sigla en inglés, Rapid Eye Movements, movimientos oculares rápidos. En ese momento hay gran actividad cerebral. Y los niños, los recién nacidos, tienen muchísimo sueño REM y tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo del sistema nervioso central. Desarrollo de la sinapsis, que son los contactos de una neurona con otra, o de una neurona con otra célula. A su vez, el mantenimiento, ya una vez más adulto, el mantenimiento de esa sinapsis, que es bien importante para la consolidación de la memoria. O sea, recordar, grabar lo que se vivió en la vigilia previa. Inclusive también borrar lo que no nos sirve. Todo eso ocurre durante el sueño. También se sabe que el sueño tiene que ver con lo que es la detoxificación del cerebro. En vigilia se acumulan sustancias que son de alguna forma tóxicas para el cerebro y durante el sueño es que el cerebro se desintoxica, digamos. Y esto es bien importante, pues se ha visto que en vigilia se acumula en el parénquima, o sea, entre las neuronas, una sustancia que se llama beta-amiloide que tiene que ver con la generación de la enfermedad de Alzheimer. Y ahora se está viendo, se sabe cada vez más, que el dormir bien de alguna forma es preventivo para la enfermedad de Alzheimer, o dicho de esto de otra forma, la privación de sueño crónica aumenta la posibilidad de que una persona desarrolle el Alzheimer. ¿Eso, por ejemplo, es un riesgo para los trabajadores nocturnos? Tampoco hay que generar alarma pública, no, pero sin duda el dormir mal durante mucho tiempo hace que nuestro sistema no ande bien. ¿Y qué es dormir mal? ¿Se trata de horas? ¿Se trata del momento del día, como usted decía, que debe ser de noche y no de día? Es que el dormir bien se define funcionalmente. Para una persona dormir bien es que el otro día se siente descansado, se siente apto para hacer las funciones. Porque hay personas que necesitan menos horas de sueño. Lógicamente la cantidad de horas depende de la edad, ¿no? Porque una persona adulta, joven, necesita cierta cantidad, o sea, promedialmente necesita 7 horas y media de sueño, una persona joven. Pero hay gente que con menos horas está bien, y hay gente que necesita más. Ahora, en general, los que necesitan menos horas tienen un sueño mucho más compacto, mucho más profundo. O sea, que con pocas horas el cerebro hace las funciones que tiene que hacer, con mucho menos horas. Pero claramente el ser humano, como especie, por sus características genéticas, está diseñado para dormir de noche. ¿Sí? La luz es un problema para el sueño. ¿Sí? Dormir de noche. Entonces, el estar despierto de noche y tratar de dormir durante el día genera problemas. Y se sabe que el sueño diurno, a no ser que se tomen medidas para tratar de alguna forma compensar eso, el sueño diurno es un sueño primero más corto, más fragmentado, menos profundo, y eso va generando problemas, tanto a corto plazo que al otro día, ¿no? Estoy de alguna forma de punto de vista cognitivo más lento, estoy medio dormido, hablando mal y pronto, pero eso a mediano y largo plazo van generando problemas de todo tipo. ¿No? Como decía la doctora Musetti, para la apnea del sueño que tiene este problema, generan trastornos cardiovasculares, ¿no? A largo plazo. ¿Cuántos años de acumulación de mal sueño hay que tener para ver consecuencias de ese tipo? Está el problema agudo, primero, que uno sale una noche, ¿no? Y al otro día está mal, y eso posiblemente, si no recupera todo, que en general no se recupera todo, pero lo importante es que se va recuperando. Pero bueno, puede pasar un par de días para estar perfectamente bien. La pérdida de sueño es acumulativo. Si uno duerme mal un día, duerme mal otro día, duerme mal otro día, el problema se va acumulando, por lo menos la parte cognitiva, se va acumulando, ¿no? Se va sumando y después se demora cada vez más en volver a la normalidad.
Ahora, esos son problemas agudos, cognitivos. Después, problemas ya crónicos, bueno, no está muy bien claro cuánto tiempo se necesita para. Sin duda debe depender mucho de la persona, ¿no? Que el tiempo es un factor y la calidad del sueño es otro. A veces uno llega a acostarse muy estresado, un día difícil, y te levantás a pesar de haber dormido 8 o 9 horas y sentís ese cansancio. Y uno dice, bueno, se ve que no me relajé en el sueño, que dormí así igual. El sueño nocturno es un sueño que se llama heterogéneo, ¿no? Que tiene varios componentes, principalmente dos grandes fases. Uno que se llama sueño de ondas lentas, o sueño lento, o sueño no REM, ¿no? Que es un sueño en que el cerebro está relativamente, hablando mal y pronto, en reposo, hay una caída de la actividad cerebral, y otro, como decíamos, es el sueño REM, que el cerebro está muy activo, como en vigilia, pero están activas distintas zonas que en vigilia. Que si uno despierta a una persona en sueño REM, dice estar soñando. Y eso se repite a lo largo de la noche varias veces, alrededor de 4 o 5 veces. Uno entra de la vigilia, pasa a sueño lento, hace sueño REM, después vuelve a sueño lento, sueño REM, así 4 veces o 5 veces por noche. Y el sueño lento, a su vez, tiene varias fases de profundidad. 3 fases de profundidad, ¿no? La 13 es la más profunda. Ahora, como un día que uno duerme mal, no llega a esas profundidades de sueño. No llega, por ejemplo, a la etapa más profunda de sueño lento, que se llama N3, ¿no? Posiblemente tenga poco REM, tenga mucha fragmentación, microdespertares, como decía la doctora en las apneas del sueño, muchos microdespertares, aunque la persona no sea consciente de. ¿No? Pasa en los pacientes con apnea, pero puede pasar por otra cosa, un insomnio, ¿no? La persona hace un sueño muy ligerito y se despierta, y se vuelve a dormir, se despierta, y se vuelve a dormir. O sea, que está de repente 8 horas, se puede dar cuenta que se despierta, puede ser consciente, puede tener microdespertares, es un sueño muy, pero muy ligero, ¿tá? Que no hace la función biológica, no está haciendo la función de mantenimiento del sueño, ¿tá? Entonces uno se levanta el otro día mañana, ¿tá? Y se siente que no descansó. Estamos hablando hasta ahora entonces de patologías que derivan de privarse del sueño por diferentes razones. ¿Qué pasa cuando es otra patología que afecta el sueño y por lo tanto, bueno, genera la doble afectación en el paciente? Ahí está. No sé, antes de la nota hablábamos, por ejemplo, una depresión que a veces genera insomnio. Ahí está. Están, digamos, como grandes definiciones están las patologías del sueño en que los signos o síntomas principales de la enfermedad tienen que ver con el sueño. Está la apnea del sueño, están las hipersomnias, están los insomnios, que falta el sueño, están las llamadas parasomnias, que son comportamientos anormales durante el sueño, como el sonambulismo. Y después están gran parte de las enfermedades médicas, neurológicas, psiquiátricas, de alguna forma afectan el sueño. Y de alguna forma la privación del sueño muchas veces empeoran sus síntomas. Entonces me decías el caso de la depresión. Uno de los características hasta diagnósticas de depresión son los trastornos del sueño, ¿no? O sea, la depresión, el diagnóstico es clínico y uno de los factores que tiene que haber es que tiene que estar alterado el sueño, ¿no? Y estudios más finos, con polisonografía, ¿no? Que es el estudio estándar para estudiar las patologías del sueño, ¿no? Que uno registra actividad eléctrica cerebral, los movimientos de los ojos, la actividad eléctrica muscular. Se ha visto que la depresión tiene un signo clásico, alteraciones del sueño REM, ¿tá? El paciente deprimido. En forma clásica, una persona normal, adulta joven, el sueño REM aparece recién, promedialmente, a la hora y media de habernos dormido. En el depresivo aparece mucho antes. Todavía más antes en una patología que se llama narcolepsia, todavía antes. Y a su vez el sueño REM está alterado, es un sueño REM mucho más activo, con muchos movimientos oculares, muchas sacudidas musculares, en fin. Eso es característico de la depresión. O sea que el paciente deprimido tiene afectado su sueño. Tratar el sueño puede ser efectivo para tratar la depresión, quizás. También, o sea, son cosas que van de la mano, ¿no? O sea, el sueño, el dormir bien siempre mejora la sintomatología de cualquier patología. Incluso cuando hay una sintomatología dolorosa, ¿no? El dormir bien de alguna forma hace que el paciente vaya sintiendo menos dolor. Mientras que el dormir mal hace que el dolor sea mucho más intenso. Doctor, ya para terminar, usted estuvo trabajando en una investigación que podría ser un aporte para la regulación del trabajo nocturno, sin generar alarma, como usted decía, pero bueno, por algo los trabajadores nocturnos han accedido a una ley, una legislación que da un porcentaje extra de salario justamente para hacerle frente a las dificultades que conllevan trabajar en la noche. ¿Y por dónde va esa investigación? ¿Qué aporte se puede hacer? Nosotros estamos trabajando sobre todo en los efectos de la privación de sueño, ¿no? O sea, entender básicamente qué genera la privación de sueño y entenderla, y uno cuando la puede entender
puede de alguna forma compensar esa falta de sueño, ¿no? Por distintos mecanismos, por distintas estrategias farmacológicas o no farmacológicas. Eso es un poco la idea de lo que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, dormir de día en ciertas condiciones. Absolutamente. Hay como pautas para un trabajador nocturno que es importante tener en cuenta, ¿no? Uno, primero, la edad de la persona, ¿no? O sea, se dice que lo recomendable es que después de 50 años sería bueno no hacer trabajos nocturnos, ¿no? Porque sin duda la plasticidad del sistema nervioso es distinta después de los 50 que a los 20 años, ¿no? Ya para cerrar, ¿alguna recomendación para el público en general de dormir en cuanto a horas, horarios? Hay todo unas pautas que se llaman higiene del sueño, que se puede buscar en internet, ¿no? Uno pone higiene del sueño y aparecen de todos lados. Son como 10, 12 pautas que siguiéndolas uno puede dormir mejor. Son todas de sentido común, ¿no? Pero bueno. De llegar, digamos, despojado de pensamientos estresantes a la hora del sueño. Por ejemplo, o no tomar mate de tarde, ¿no? Que el mate tiene muchísima cafeína, ¿no? Entonces, lógicamente, o sea, no puedo dormir, está tomando mate de tarde, posiblemente si sacas el mate de la tarde o toma de mañana, quizás colabore. La presencia de pantallas, por ejemplo. El tema de pantallas, y cada vez más, es un problema, ¿no? Es un problema también en la adolescencia, especialmente hay un grupo de trabajo de Ana Silva y Bettina Tassino, de Facultad de Ciencias, que están estudiando el sueño de adolescentes, y se ha visto que los adolescentes uruguayos tienen la tendencia a ir a dormir demasiado tarde, ¿no? Son extremadamente, tienen como alterado el momento del sueño comparado con otras poblaciones de por ahí. Por muchas causas, ¿no? Pero un problema global es el tema de las pantallas, ¿no? Las pantallas, los celulares, las tablets, ¿no? Que generan una iluminación intensa, ¿no? Y la iluminación hace, ¿no?, que se mantenga la vigilia. La luz es importante. Activa en esa absolutamente. La luz es importante para mantener la vigilia. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Lo despido cuenta de otro encuentro porque ya me dicen de producción que hay muchísimas consultas de los televidentes. Este tema importa y mucho. ¿No? Cuando es difícil a veces encontrar un equilibrio entre la vida moderna de muchas horas de trabajo, muchas ofertas de actividades laborales, pero también de ocio, ¿no? Hasta horas tarde y uno siempre lo paga en el sueño, ¿no? En menos horas de sueño. Así que le vamos a volver a invitar para seguir conversando. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista, continuamos con más Arriba Gente.